Cada entidad federativa, es decir, cada estado, que sobre todo estos 21 que tuvieron o tienen su programa todavía estatal coexistiendo con el programa nacional, no me dejarán mentir. Ustedes, en algunos casos donde no existía currículum, el libro de texto hacía las veces de un currículum. Así es. Y en algunos casos, a veces las casas editoriales otorgaban capacitación en base a ese documento, a ese libro de texto, pero inclusive les entregaban formatos de planeación de clase. Sí, venían incluidos. Venían incluidos, de hecho me lo está aquí corrigiendo la propia Rocío porque ella hizo una revisión de estos materiales. Entonces, quiere decir que los profesores que forman parte de estos programas estatales no desconocen ya la hechura de un formato. Es decir, conocen si no uno, varios formatos, ¿no? Entonces, bajo ese principio, las entidades federativas conocen o un formato, dos, conocen varios formatos, y bajo este principio de conocer uno o varios, es que trataremos de decirles lo siguiente, retomando gracias a esto, gracias a lo que sí ya en verdad conocen los estados. Cada formato o cada uno de los varios formatos que conocen tienen o se componen de elementos o tienen componentes. En la lámina anterior, me voy a regresar, en dos atrás, perdón, aquí en esta. Cada uno de estos, cuando hablo de contenido de asignatura, cuando hablo de propósito, cuando hablo de actividad, cuando hablo de materiales o cuando hablo de tiempo, cada uno de estos es uno de los elementos. O componentes. Sí. O componentes. Es más, en este otro formato que es de inicio, desarrollo y cierre, no me dejen mentir, hay unos que en inglés se llaman warm-up. ¿Cómo se llamarían en otro modelo? Opening. Opening. De desarrollo, ¿cómo se llamarían? Como proceso, ¿no? Desarrollo de clase, proceso de clase. ¿Pero en inglés? Development. Okay. Development. Y cierre. Closure. Closure. Okay. O también el wrap-up. El wrap-up, exacto. Si se fijan, pues, cada uno de estos, bueno, yo los puse aquí en español porque estábamos hablando tradicionalmente y estábamos hablando de la lengua castellana o el español, pero aquí lo pusimos en inglés, el warm-up, el opening, el development, el closure o el wrap-up. Cada uno de estos son esos elementos de los que les hablaba. ¿Son elementos o son componentes? Ajá. ¿Cierto? Que Entonces, arman el plan de clase. Que arman el plan de clase. Entonces, me voy aquí a esto donde estábamos ahorita. Estaba yo aquí hablando de los elementos y componentes. Me regresé para decirles cómo cada uno de esos formatos que ustedes ya conocen tienen elementos o tienen componentes. Lo que ahora les vamos a pedir nosotros es que usen esos mismos formatos, pero nada más en su nivel de elementos y componentes. Entonces acá cada entidad federativa le tendrá que decir a cada docente que su plan de clase debe contener fíjense bien lo que voy aquí a decir, algunos, todos o más elementos y componentes, y el orden lo hará cada profesor. ¿Cómo es esto? Voy a empezar otra lámina. Si ya dijimos que el plan de clase
no lineal, no tiene formato, pero lo que sí tiene son elementos y o componentes. Bueno, cada profesor ya dijimos que puede usar algunos, todos o más de esos elementos inventados por él, innovados por él, originales gracias a él, no importa. Cada profesor, cada docente hará su plan de clase de manera original entonces. Ustedes pueden estar pensando ahorita, híjole, va a ser mucho trabajo. Sí, sí es más trabajo. Pueden estar pensando, va a ser mucho desorden. Ahí sí, permito corregirles y decirles que no habrá más desorden, porque aquí cada asesor técnico pedagógico, cada supervisor o cada responsable de capacitación, donde se concentrarán esos planes de clase que cada profesor hace y se lo envía, él será el responsable de organizarlo. ¿Cómo sugerimos que se organice? Pues es muy sencillo, en el sentido de que, primero que nada, ustedes, eso sí lo tiene que hacer cada profesor, lo tiene que hacer en electrónico, lo tiene que digitalizar. Lo puede hacer en prosa, lo puede hacer en tabla, lo puede hacer en círculo, no sé cómo sea, pero tiene que estar digitalizado. Evidentemente, pues va a tener que estar escrito, ¿no? Entonces, bajo ese principio, una vez que esté escrito, cada asesor, técnico pedagógico, supervisor o responsable de capacitación le solicitará estos formatos, como los haya hecho el profesor. El asunto es de que él los organizará en una base de datos. Cada ATP, cada asesor o cada responsable académico va a organizar En esa base de datos. en una base de datos. Puede ser por columnas, puede ser por fila, puede ser por etiquetas, puede ser por categorías, por subcategoriales. Vaya, como cada responsable académico, asesor o técnico pedagógico tenga su propio bagaje de formación. El asunto es que ahora sí, para el análisis de esa base de datos, ¿sí?, se requiere, perdonen, aquí lo tengo que mencionar, se requiere o leer cada una de las partes, o así como existe software cuantitativo para meter variables y hacer un análisis estadístico, pues también hay software que permite meter bases de datos en texto y hacer esos análisis cualitativos, etnometodológicos. Les doy algunos nombres de esos softwares. El Ethnograph es uno, el Atlas es otro, el QSRN6 in vivo es otro. Hay muchísimos en el mercado, pero sí es menester de cada asesor técnico pedagógico, de cada responsable académico, conocerlos. ¿Por qué? Pues porque le va a permitir hacer un análisis para la toma de decisiones y para la resolución de problemas